Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay historias que nos cuentan nuestros abuelos, que pasan de boca en boca por generaciones. Y aunque parezcan inventos para asustar a los niños, muchas personas aseguran haberlas vivido. No son solo cuentos para pasar el tiempo, son experiencias que marcan a quienes las sufren, que les cambian la vida para siempre. Esta es una de esas historias que todavía se cuenta en Yucatán, donde las calles de Mérida guardan secretos que la luz del día no puede borrar. Rubén era un hombre sencillo de Mérida, trabajador de construcción, de esos que madrugaban todos los días antes de que saliera el sol. Tenía 35 años y vivía solo en una casa pequeña cerca del centro histórico, a pocas cuadras de la catedral. Era callado. No le gustaba meterse en problemas ni andar de fiesta. Sus compañeros de trabajo siempre lo molestaban porque nunca salía con ellos los viernes. Prefería quedarse en casa viendo televisión o leyendo el periódico. Una noche de septiembre, después de un día pesado cargando bultos de cemento bajo el sol que quema en Yucatán, Rubén regresaba caminando a su casa. Eran casi las 11 de la noche. Las calles del centro estaban vacías y solo se escuchaban los perros ladrando a lo lejos. Le gustaba caminar de noche porque hacía menos calor, y además ahorraba el pasaje del autobús. Esa noche decidió tomar un atajo por la calle que pasaba junto a la catedral. Era una ruta que conocía bien, la había caminado cientos de veces. La catedral se veía imponente en la oscuridad, con sus paredes de piedra blanca que brillaban un poco con la luz de los pocos faroles que había. Rubén aceleró el paso porque le daba algo de miedo estar ahí solo a esa hora. No es que creyera en fantasmas, pero algo en ese lugar siempre le ponía los pelos de punta. Cuando iba pasando frente a la entrada lateral de la catedral, la que da hacia el atrio viejo, escuchó un ruido extraño. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre las piedras del piso. Se detuvo y miró hacia el atrio. Al principio no vio nada, solo las sombras que hacían los árboles con el viento. Pero entonces lo vio. Una figura vestida de negro caminaba lentamente por el atrio. Rubén pensó que era el padre que cuidaba la iglesia, tal vez haciendo una ronda nocturna o cerrando alguna puerta que había quedado abierta. No le dio importancia y siguió caminando. Pero algo no estaba bien. La figura se movía de una forma rara, como si flotara apenas sobre el suelo. Y no hacía ningún sonido al caminar, solo ese ruido de arrastre que había escuchado antes. Rubén sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se detuvo otra vez y volvió a mirar. La figura ahora estaba más cerca de la luz de uno de los faroles. Llevaba una sotana negra vieja y gastada, y una estola blanca que colgaba de sus hombros. Pero cuando la luz lo alumbró mejor, Rubén sintió que se le helaba la sangre. La figura no tenía cabeza. Donde debía estar la cabeza solo había oscuridad, un vacío que daba miedo mirar. Rubén quiso correr, pero sus piernas no le respondían. Se quedó ahí parado, mirando cómo esa cosa sin cabeza seguía caminando por el atrio, como si estuviera buscando algo. Las manos del sacerdote colgaban a los lados, moviéndose levemente con cada paso. Rubén pudo ver que llevaba un rosario en una de las manos, y que los dedos eran largos y blancos como si nunca hubieran visto el sol. El aire se puso pesado y frío, aunque era una noche calurosa de septiembre. Rubén empezó a sudar frío y sintió que le faltaba el aire. Quiso gritar, pero no le salía la voz. La figura sin cabeza se detuvo de repente y pareció voltear hacia donde estaba él, aunque no tenía ojos para ver. Rubén sintió que algo lo estaba mirando, algo que no debería existir. Entonces la figura empezó a caminar hacia él, despacio, sin apuro, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Rubén por fin pudo mover las piernas y empezó a correr. Corrió como nunca había corrido en su vida, sin mirar atrás, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho.
Corrió por las calles vacías del centro sin parar, tropezando con las piedras del piso, casi cayéndose varias veces. No supo cuánto tiempo corrió ni por dónde fue. Solo se detuvo cuando llegó a su casa, encerró la puerta con llave y se quedó sentado en el suelo, temblando y sudando, tratando de recuperar el aire. Le tomó horas poder calmarse. No pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura sin cabeza caminando hacia él en la oscuridad. Al día siguiente Rubén fue a trabajar, pero no le contó a nadie lo que había visto. Sabía que se burlarían de él, que le dirían que estaba loco o que había tomado demasiado, pero él sabía lo que había visto. No era un sueño ni una alucinación, era real, tan real como el sol que quemaba sobre su cabeza mientras trabajaba. Los días pasaron y Rubén trató de olvidar lo que había visto, pero no podía. Cada noche cuando cerraba los ojos veía esa sotana negra, esas manos blancas, ese vacío horrible donde debía estar la cabeza. Dejó de pasar por la catedral. Ahora daba una vuelta más larga para ir a su casa, aunque eso significara caminar media hora extra. No quería volver a ver esa cosa nunca más. Pasaron 3 semanas desde aquella noche. Rubén casi había logrado convencerse de que todo había sido producto del cansancio, que tal vez el sol le había afectado la cabeza ese día. Pero en el fondo sabía que no era cierto. Lo que había visto era real. Lo sentía en los huesos. Una tarde, uno de sus compañeros de trabajo, don Miguel, un señor mayor que llevaba toda la vida viviendo en Mérida, notó que Rubén se veía preocupado. Estaban descansando bajo la sombra de un árbol, tomando agua fresca, cuando don Miguel le preguntó si le pasaba algo. Rubén dudó un momento, pero finalmente decidió contarle. Necesitaba sacarse eso del pecho, hablar con alguien que tal vez pudiera entenderlo. Le contó todo. La noche que pasó por la catedral, la figura sin cabeza, el miedo que sintió, cómo había corrido hasta su casa. Don Miguel lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo, con una expresión seria en el rostro. Cuando Rubén terminó de hablar, don Miguel se quedó callado un rato largo mirando al suelo. Entonces don Miguel habló. Le dijo que no era el primero en ver eso, que esa historia se contaba en Mérida desde hacía muchísimos años, desde los tiempos de la colonia. Le contó que hace más de 200 años hubo un sacerdote en la catedral que vivía atormentado por algo que había hecho. Nadie sabía exactamente qué era, pero dicen que fue algo terrible, algo que pesaba tanto en su conciencia que no podía dormir por las noches. El sacerdote vagaba por el atrio de la catedral todas las noches, rezando y pidiendo perdón por sus pecados, pero el perdón nunca llegaba. Una noche, el sacerdote desapareció. Lo encontraron días después en un lugar apartado de la catedral. Ya no estaba completo. Desde entonces su espíritu no descansa. Camina por el atrio buscando su redención, buscando la paz que nunca pudo encontrar en vida. Don Miguel le dijo a Rubén que muchas personas lo habían visto a lo largo de los años. Siempre aparecía en septiembre, siempre de noche, siempre cerca de la catedral. Algunos decían que si el cura sin cabeza te miraba, aunque no tuviera ojos, quedabas marcado. Que te seguiría hasta que te llevara con él, hasta que compartieras su condena eterna. Rubén sintió que se le revolvía el estómago al escuchar eso. Le preguntó a don Miguel qué podía hacer. Don Miguel negó con la cabeza lentamente y le dijo que no había nada que hacer, que si el cura ya lo había visto, no había forma de escapar, que solo podía rezar y esperar que el espíritu se cansara y lo dejara en paz. Esa noche, Rubén no pudo dormir otra vez. Se quedó sentado en su cama con todas las luces de la casa encendidas. Cada ruido lo hacía brincar. El viento que movía las ventanas, los perros que ladraban afuera, el crujir de las vigas de madera de la casa vieja. Todo le daba miedo. A la medianoche escuchó algo afuera de su casa. Pasos lentos en la calle, como si alguien caminara arrastrando los pies. Se asomó por la ventana con cuidado, apenas levantando la cortina. Lo que vio le heló el alma. Ahí estaba, en medio de la calle, frente a su casa, el cura sin cabeza. La sotana negra se movía suavemente aunque no había viento.
El rosario colgaba de su mano, y ese vacío horrible donde debía estar la cabeza parecía estar mirando directamente hacia la ventana donde estaba Rubén. Rubén se tiró al suelo y gateó hasta un rincón de la habitación. Se hizo bolita y se tapó los oídos, rezando todas las oraciones que se sabía. Podía escuchar los pasos afuera, cada vez más cerca. Entonces, escuchó que tocaban la puerta. No era un toque normal, era lento, pesado, como si golpearan con algo duro. 3 golpes, pausa, 3 golpes más, pausa, 3 golpes otra vez. Rubén apretó los ojos con fuerza y siguió rezando. Los golpes continuaron toda la noche. No pararon ni un minuto. Cuando por fin salió el sol y entró la primera luz del día por la ventana, los golpes se detuvieron. Rubén esperó 1 hora antes de atreverse a moverse. Se levantó temblando, se asomó por la ventana. La calle estaba vacía. No había nadie. Desde esa noche, Rubén cambió. Sus compañeros de trabajo notaron que ya no era el mismo. Se veía cansado todo el tiempo, con ojeras profundas, más delgado. Dejó de comer bien. Ya no hablaba con nadie. Solo hacía su trabajo en silencio y se iba a su casa. Cada noche era igual. El cura sin cabeza aparecía frente a su casa. A veces solo se quedaba parado en la calle. Otras veces caminaba alrededor de la casa. Y siempre, tocaba la puerta con esos 3 golpes lentos y pesados. Rubén dejó de dormir. Pasaba las noches sentado en el rincón de su habitación, rezando, llorando, pidiendo que lo dejaran en paz. Intentó mudarse. Encontró otro lugar para vivir del otro lado de la ciudad, lejos del centro, lejos de la catedral. Pero no sirvió de nada. La primera noche en su nueva casa, ahí estaba otra vez. El cura sin cabeza, como si supiera exactamente dónde encontrarlo. Como si estuvieran conectados por algo que Rubén no podía romper. Don Miguel le dijo que fuera a la catedral a pedir ayuda, que hablara con el padre. Rubén lo hizo. Fue a la catedral una tarde, cuando todavía había luz. Le contó todo al sacerdote que estaba ahí. El padre lo escuchó con paciencia y le dijo que rezarían juntos, que harían una bendición especial. Pero cuando Rubén le describió exactamente lo que había visto, el padre se puso pálido. No dijo nada más. Solo le dio una medalla de la Virgen y le dijo que rezara con fe. Esa noche fue peor que todas las anteriores. El cura sin cabeza no solo tocó la puerta. Esta vez intentó entrar. Rubén escuchó cómo la puerta crujía, cómo la madera se quejaba bajo una fuerza invisible. Escuchó pasos dentro de su casa, lentos, pesados, subiendo las escaleras, acercándose a su habitación. Rubén se escondió debajo de la cama, agarrando la medalla que le había dado el padre, rezando tan rápido que las palabras se le enredaban. Los pasos llegaron hasta la puerta de su habitación. Se detuvieron ahí. Rubén podía sentir una presencia horrible del otro lado de la puerta, un frío que le calaba hasta los huesos, un silencio que pesaba como si el aire mismo estuviera muerto. La puerta se abrió lentamente. Rubén vio desde debajo de la cama cómo entraba la sotana negra, los pies descalzos y pálidos del cura tocando el piso de su habitación. Se acercaban a la cama, despacio, sin prisa. Rubén cerró los ojos y siguió rezando, sintiendo que se iba a desmayar del miedo. Y entonces todo se detuvo. El frío desapareció. Los pasos se detuvieron. Cuando Rubén abrió los ojos ya había amanecido. Estaba solo en su habitación. Se arrastró fuera de debajo de la cama, temblando, empapado en sudor. No sabía qué había pasado ni por qué el cura se había ido. Pero desde esa noche algo cambió en Rubén. Ya no era el mismo. Sus ojos tenían una mirada vacía, como si hubiera visto algo que no debería haber visto. Ya no hablaba con nadie. Dejó de ir a trabajar. Se quedaba encerrado en su casa todo el día, con las cortinas cerradas, sin salir para nada. Sus compañeros fueron a buscarlo una vez. Tocaron la puerta pero nadie abrió. Miraron por las ventanas y lo vieron sentado en una esquina de la sala, mirando a la nada, con la medalla en las manos. Le gritaron,
pero no respondió. Llamaron a la policía, pero cuando llegaron y entraron a la casa, Rubén estaba bien físicamente. Solo les dijo que quería estar solo. Los vecinos empezaron a notar cosas extrañas. Por las noches veían una figura oscura parada frente a la casa de Rubén. Algunos dijeron que era un hombre alto vestido de negro. Otros dijeron que no podían ver bien qué era, que había algo raro en esa figura. Pero todos coincidían en que daba miedo solo verla. Rubén dejó de salir de su casa completamente. Ya no abría la puerta a nadie. Los vecinos le dejaban comida afuera, pero muchas veces la comida se quedaba ahí, sin tocar. Pasaron semanas, luego meses. Una noche de diciembre, los vecinos escucharon un grito horrible que salía de la casa de Rubén. Llamaron a la policía otra vez. Cuando entraron encontraron la casa vacía. Rubén no estaba. Buscaron por todos lados, pero no había ni rastro de él, como si se lo hubiera tragado la tierra, o como si algo se lo hubiera llevado. Nunca lo encontraron. Su familia puso anuncios, la policía buscó por toda la ciudad, pero Rubén simplemente había desaparecido. La casa quedó abandonada. Nadie quiso vivir ahí después de lo que pasó, pero dicen que si pasas por ahí en las noches de septiembre, puedes ver dos figuras en la oscuridad. Una es el cura sin cabeza, con su sotana negra y su estola blanca, y la otra es un hombre que camina detrás de él, con la cabeza gacha, siguiéndolo a donde sea que vayan los espíritus que no pueden descansar. Algunos dicen que ese hombre es Rubén, que ahora está condenado a caminar con el cura por toda la eternidad, buscando una redención que nunca van a encontrar. Los viejos de Mérida todavía cuentan esta historia. Y cuando alguien dice que va a pasar por la catedral de noche, siempre hay alguien que le advierte, que tenga cuidado, que no mire hacia el atrio, porque si ves al cura sin cabeza, si él te ve a ti aunque no tenga ojos, ya no hay forma de escapar. Tu destino está sellado, y vas a terminar como Rubén, perdido para siempre en la oscuridad, siguiendo a ese espíritu maldito por las calles vacías de la ciudad, sin esperanza, sin salvación, sin final. Continuamos. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación, cosas que la ciencia no puede comprobar, pero que la gente sigue viendo, sintiendo, viviendo. Historias que pasan de padres a hijos, de abuelos a nietos, siempre en voz baja, siempre con ese brillo de miedo en los ojos. Esta es una de esas historias. Una que ocurrió en Yucatán, en esos pueblos donde la selva es más grande que las casas y donde la noche es tan oscura que parece tragarse todo. Lo que voy a contar pasó hace algunos años, pero la gente del lugar jura que todavía pueden escuchar los aullidos cuando cae la noche. Dicen que todavía hay algo ahí afuera, esperando. Esta es la historia de Daniel, un hombre común que se topó con algo que nunca debió encontrar. Daniel era de un pueblito pequeño cerca de Valladolid. No era rico ni pobre, simplemente vivía su vida como cualquier otro. Trabajaba en el campo, ayudaba a su familia, y de vez en cuando se tomaba unas cervezas con sus amigos en la única cantina del pueblo. Era un tipo tranquilo, de esos que no se meten en problemas. Nunca creyó en las historias que contaban los viejos, esas de brujos que se convierten en animales, de sombras que caminan solas, de criaturas que habitan en la selva. Para él todo eso eran cuentos para asustar niños. Hasta esa noche, todo comenzó un viernes. Daniel había quedado de verse con unos amigos para ir a pescar al cenote, que estaba a las afueras del pueblo. No era muy lejos, tal vez media hora caminando por el camino de terracería que atravesaba la selva. Normalmente iban en grupo, pero ese día sus amigos cancelaron a último momento. Uno tenía que trabajar, otro se había enfermado. Daniel pensó en quedarse en casa, pero ya había preparado todo. Además, conocía bien el camino. Lo había recorrido cientos de veces desde niño. Salió de su casa cuando el sol empezaba a bajar. El cielo tenía ese color naranja que anuncia la noche. Llevaba su caña de pescar, una pequeña hielera con cerveza y comida, y una linterna. El camino era conocido, familiar. Los árboles se alzaban a ambos lados formando un túnel verde. Los pájaros cantaban sus últimas canciones del día. Todo parecía normal.
Todo parecía tranquilo. Caminó durante unos 20 minutos cuando empezó a sentir que algo no estaba bien. No podía explicarlo con palabras, pero había algo en el ambiente. Un silencio extraño. Los pájaros habían dejado de cantar. Los grillos, que siempre llenaban la selva con su ruido constante, también callaban. Era como si la naturaleza entera estuviera conteniendo la respiración. Daniel se detuvo un momento y miró alrededor. Los árboles parecían más oscuros, más amenazantes. Las sombras se movían de forma extraña con la poca luz que quedaba. Se dijo a sí mismo que estaba siendo tonto, que eran solo nervios. Pero entonces escuchó algo. Un crujido entre los arbustos. Se quedó quieto, con el corazón latiéndole más fuerte. Pensó que podría ser un venado o algún otro animal del monte. Pero el sonido era diferente. No era el trotar de un animal de 4 patas. Era algo más pesado, algo que se arrastraba. Daniel encendió su linterna y alumbró hacia donde venía el ruido. No vio nada, solo ramas y hojas meciéndose levemente. El viento, se dijo. Solo es el viento. Siguió caminando, pero ahora más rápido. La luz del día se estaba yendo completamente, y la selva se transformaba en un lugar diferente. Un lugar donde cada sombra podía esconder cualquier cosa. Entonces lo vio. Al principio creyó que era un perro. Un perro grande que estaba parado en medio del camino a unos 30 metros de distancia. Pero cuando enfocó mejor la linterna se dio cuenta de que no era un perro normal. Era enorme, más grande que cualquier perro que hubiera visto. Su pelaje era completamente negro, tan negro que parecía absorber la luz de la linterna. Y sus ojos brillaban con un rojo intenso, como brasas encendidas en la oscuridad. Daniel sintió que todo su cuerpo se ponía frío. Sus piernas no querían moverse. El animal lo miraba fijamente, sin moverse, sin hacer ningún sonido. Solo estaba ahí, observándolo. Segundos que parecieron horas. Entonces, el animal empezó a moverse, pero no lo hacía como un perro normal. Se movía de forma extraña, casi como si estuviera caminando en 2 patas. Daniel soltó la caña de pescar y la hielera. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Dio media vuelta y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. Escuchaba sus propios pasos resonando en la tierra del camino, su respiración agitada, el golpeteo de su corazón, y detrás de él, escuchaba otra cosa. El sonido de algo grande moviéndose entre los árboles. No era solo un animal corriendo, era algo que se movía entre las ramas, que saltaba, que gruñía con una voz que no parecía de este mundo. Las ramas le arañaban la cara y los brazos mientras corría. Tropezó un par de veces, pero se levantó inmediatamente, impulsado por el terror puro. La linterna se le había caído en algún punto, pero ya no importaba. Lo único que importaba era llegar al pueblo, llegar a donde hubiera luz, gente, seguridad. Podía sentir la presencia detrás de él, cada vez más cerca. Un olor extraño llenaba el aire, un olor a tierra mojada mezclado con algo que no podía identificar, algo que hacía que su estómago se retorciera. Cuando por fin vio las primeras luces del pueblo, casi lloró de alivio. Salió del camino de la selva y llegó corriendo a la calle principal. Había gente afuera de sus casas, algunos sentados en sus sillas platicando, otros cerrando sus negocios. Todos voltearon a verlo cuando apareció, sudando, jadeando, con la ropa rasgada y lleno de rasguños. Don Esteban, un señor mayor que siempre estaba sentado afuera de su casa, fue el primero en acercarse. «¿Qué te pasó, muchacho? Parece que viste al diablo», dijo con voz preocupada. Daniel apenas podía hablar. Se dobló con las manos en las rodillas tratando de recuperar el aliento. Algo me persiguió en el camino. Un animal, pero no era normal, era... Daniel no sabía cómo explicarlo. Don Esteban lo miró con una expresión que Daniel no pudo descifrar. Era una mezcla de preocupación y algo más. ¿Reconocimiento? ¿Miedo? «Descríbelo», dijo el viejo en voz baja. Daniel le contó todo. El perro gigante, los ojos rojos, la forma en que se movía, el olor. Mientras hablaba, más gente se fue acercando. Algunos asentían como si no les sorprendiera lo que escuchaban.
Otros se persignaban y miraban hacia la selva con temor. Cuando terminó de contar, don Esteban suspiró profundamente y movió la cabeza. Te encontraste con un guay, muchacho. Un nahual, como le dicen en otras partes. Aquí en Yucatán los conocemos como guay, dijo con voz seria. Daniel lo miró sin entender. ¿Un qué? Un guay. Un brujo que puede convertirse en animal. No todos pueden hacerlo. Solo aquellos que conocen las artes oscuras, que han hecho pactos que no debieron hacer. Se transforman en perros, en chivos, en pájaros. Salen de noche para hacer su trabajo, explicó el viejo. Una mujer mayor que estaba entre la gente agregó. Hace años había uno aquí en el pueblo. Se transformaba en un perro negro, exactamente como el que describes. Salía de noche y asustaba a la gente. Algunos decían que robaba, otros que hacía cosas peores, pero nadie podía atraparlo porque cuando amanecía ya era hombre otra vez. Esos son solo cuentos, dijo Daniel, aunque su voz sonaba menos segura ahora. ¿Cuentos?, preguntó don Esteban. Lo que viste era muy real, ¿verdad? Los guays son reales, muchacho. Han existido desde antes que llegaran los españoles. Los antiguos mayas los conocían. Sabían que había personas con ese poder. Algunos lo usaban para proteger, para curar, pero otros lo usaban para hacer daño. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y qué hago? ¿Cómo me protejo? El viejo lo miró fijamente. No salgas de noche. Por ningún motivo. Los guays solo pueden mantener su forma animal mientras está oscuro. Si atrapas a uno antes de que amanezca, morirá. Y si logras herirlo mientras está transformado, al día siguiente podrás reconocerlo porque tendrá las mismas heridas en su cuerpo humano. Esa noche Daniel no durmió. Se quedó en su casa con todas las luces encendidas, revisando cada ventana, cada puerta, asegurándose de que todo estuviera bien cerrado. Cada ruido lo sobresaltaba, el ladrido de un perro a lo lejos, el viento moviendo las láminas del techo. Todo le parecía una amenaza. Cuando por fin salió el sol, sintió un alivio inmenso. La luz del día hacía que todo pareciera menos amenazante, menos real. Durante los siguientes días, Daniel trató de volver a su vida normal. Iba a trabajar, hablaba con la gente, pero algo había cambiado. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en esos ojos rojos que lo habían mirado, con una inteligencia que ningún animal debería tener. Por las noches, cerraba todo con llave y se quedaba adentro. Ya no salía después de que oscureciera. Sus amigos se burlaban un poco, pero él no les contaba la verdad. ¿Cómo explicarles algo que él mismo apenas podía creer? Una semana después del incidente, Daniel notó algo extraño. Había un hombre nuevo en el pueblo. Bueno, no era exactamente nuevo. Había llegado hacía unos meses, pero Daniel nunca le había prestado mucha atención. Se llamaba Bernardino y vivía solo en una casa alejada, casi en las orillas donde empezaba la selva. Era un hombre callado, de unos 50 años, que casi no hablaba con nadie. Trabajaba como curandero, preparando remedios con plantas, ayudando a la gente con sus dolencias. Lo extraño fue que Daniel lo vio en el mercado ese día, y algo en él le llamó la atención. Bernardino cojeaba. Tenía el brazo vendado y varios rasguños en la cara. Cuando sus miradas se cruzaron por un segundo, Daniel sintió algo helado recorrerle la columna. Los ojos de Bernardino eran oscuros, profundos, pero por un instante, solo por un instante, Daniel creyó ver un brillo rojo en ellos. Se acercó a doña Carmen, una señora que vendía verduras y que conocía todos los chismes del pueblo. ¿Qué le pasó a don Bernardino?, preguntó tratando de sonar casual. La mujer se acercó como si fuera a compartir un secreto. Dice que se cayó en su casa, pero no sé. Yo lo vi ayer en la tarde y estaba bien. Y esta mañana apareció todo golpeado y rasguñado. Tiene algo raro ese hombre, siempre lo he dicho, murmuró doña Carmen. Daniel sintió que el corazón se le aceleraba. Las palabras de don Esteban resonaron en su mente. Si logras herirlo mientras está transformado, al día siguiente podrás reconocerlo porque tendrá las mismas heridas en su cuerpo humano. Durante los siguientes días, Daniel observó a Bernardino desde lejos. El hombre salía poco de su casa. Cuando lo hacía,
Siempre era de día y siempre parecía estar mirando alrededor, como si esperara a algo o a alguien. Varias veces, Daniel sintió su mirada sobre él, una mirada pesada que lo hacía sentir incómodo, vulnerable. Una noche, 2 semanas después del primer encuentro, Daniel estaba en su casa cuando escuchó ruidos afuera. Eran rasguños en la puerta, como si algo o alguien estuviera tratando de entrar. Se asomó por la ventana con cuidado y su sangre se congeló. Ahí estaba, el perro negro, el mismo que había visto en el camino. Estaba parado frente a su puerta mirando hacia la ventana, como si supiera exactamente dónde estaba Daniel. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad de la noche. El animal no ladraba, no hacía ningún sonido. Solo estaba ahí, observando. Daniel retrocedió de la ventana, con las manos temblando. Apagó las luces para que no pudiera verlo, aunque sentía que esos ojos rojos podían atravesar las paredes. Toda la noche escuchó los ruidos, rasguños en las paredes, pasos alrededor de la casa. A veces parecían pasos de 4 patas, pero otras veces, de forma más aterradora, sonaban como pasos de 2 patas. Como si algo caminara como humano, pero no lo fuera. El olor también llegaba. Ese olor a tierra mojada y algo más, algo podrido, algo antinatural. Cuando amaneció, los ruidos pararon. Daniel salió con cuidado y revisó alrededor de su casa. Había marcas en la tierra, huellas, pero eran extrañas. Algunas parecían de perro, pero otras eran diferentes, más largas, con marcas que podrían ser de garras o dedos. Fue a buscar a don Esteban. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber qué hacer. El viejo lo recibió en su casa y escuchó todo con atención. Cuando Daniel terminó de contar, don Esteban suspiró y le sirvió un poco de café. El Guay te ha marcado, muchacho. Te vio aquella noche y ahora te busca. No sé por qué. Tal vez solo porque lo viste y ahora eres un testigo. Tal vez por otra razón. Pero no va a dejarte en paz, dijo el viejo con voz cansada. ¿Cómo lo detengo? Tiene que haber una forma. Daniel sentía la desesperación creciendo en su pecho. La única forma de detener a un Guay es atraparlo antes del amanecer. Si logras mantenerlo en su forma animal hasta que salga el sol, morirá. Pero es peligroso, muy peligroso. Los Guay tienen la fuerza de varios hombres cuando están transformados, y son astutos. Han vivido años, décadas haciendo esto, conocen todos los trucos. ¿Y si no hago nada? Don Esteban lo miró con tristeza. Entonces te llevará. Los Guay se llevan a quienes marcan. A veces solo los asustan hasta que se vuelven locos. Otras veces es peor, mucho peor. Daniel sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. No había escapatoria. O enfrentaba a esa cosa, o vivía con miedo el resto de su vida. Si es que le dejaban vivir. Las siguientes noches fueron un infierno. El Guay volvía cada noche. A veces se quedaba afuera, rascando, oliendo, esperando. Otras veces Daniel lo escuchaba en el techo, moviéndose, haciendo ruidos que no tenían sentido. Una noche escuchó una voz que susurraba su nombre desde el otro lado de la puerta. Daniel. Daniel. No era la voz de un animal. Era una voz humana, pero distorsionada, como si viniera de una garganta que no estaba hecha para hablar. Daniel dejó de comer bien, dejó de dormir. Sus amigos y familiares empezaron a preocuparse. Le decían que se veía enfermo, que debería ir al doctor. Pero, ¿cómo explicarles? ¿Cómo decirles que cada noche una criatura de pesadilla lo visitaba? Sabía que pensarían que estaba loco. Una noche, ya sin fuerzas, casi vencido por el cansancio y el terror, Daniel decidió que tenía que terminar con esto. Había hablado con don Esteban, y el viejo le había dado un plan. Era arriesgado, probablemente suicida, pero era la única opción. Preparó todo lo necesario. Una trampa, comida envenenada mezclada con ciertas hierbas que el viejo le había dado, un lazo especial tejido con fibras de enequén bendecidas, y un machete, por si las cosas salían mal. Cuando cayó la noche, Daniel puso la comida afuera y esperó. Como era de esperarse, el Guay llegó. Lo escuchó olfatear.
dar vueltas alrededor de la casa. Entonces, el ruido de la criatura comiendo. Daniel esperó, conteniendo la respiración con el machete en las manos temblorosas. Pasaron minutos que parecieron horas. Entonces, escuchó un gemido, un sonido de dolor. La trampa había funcionado. Salió con cuidado. La criatura estaba en el suelo retorciéndose, pero incluso envenenada, incluso débil, era aterradora. Sus ojos rojos lo miraron con odio puro. Intentó levantarse, pero sus patas no respondían bien. Daniel se acercó con el lazo, tratando de amarrarlo antes de que recuperara fuerzas. Entonces la criatura habló. «Estúpido», dijo con esa voz distorsionada. «¿Crees que puedes detenerme? ¿Crees que soy el único? Somos muchos. Siempre hemos estado aquí. Siempre estaremos». Daniel sintió que el terror le apretaba la garganta, pero continuó. Logró poner el lazo alrededor del cuello de la criatura. Esta aulló con rabia, tratando de morderlo, pero el veneno y las hierbas la mantenían débil. «Cuando yo muera vendrán otros», gruñó el guay. «Te buscarán, te encontrarán, no importa dónde te escondas». Daniel no respondió. Se quedó ahí, sosteniendo el lazo, esperando que llegara el amanecer. Fueron las horas más largas de su vida. La criatura no dejaba de hablar, de amenazar, de contar cosas horribles, cosas que había hecho a otras personas del pueblo a lo largo de los años. Secretos oscuros que hacían que Daniel quisiera taparse los oídos. Cuando los primeros rayos del sol tocaron el horizonte, la criatura comenzó a convulsionarse. Su cuerpo se retorcía de formas antinaturales. Y entonces, ante los ojos de Daniel, comenzó a cambiar. El pelaje negro desapareció. Las patas se alargaron, se convirtieron en brazos y piernas. En cuestión de minutos, lo que había sido un perro monstruoso era ahora el cuerpo de un hombre. Bernardino, muerto. Con los ojos abiertos, aún brillando con un tono rojizo incluso en la muerte, Daniel cayó de rodillas exhausto, temblando. Había terminado, o eso pensaba. Los siguientes días fueron confusos. Bernardino fue encontrado muerto cerca de la casa de Daniel. Las autoridades dijeron que había sido un ataque de algún animal. La gente del pueblo murmuraba, pero nadie decía nada directamente. Don Esteban le dio una palmada en el hombro a Daniel y le dijo que había hecho lo correcto, que ahora podía estar tranquilo. Pero Daniel no estaba tranquilo, porque 2 semanas después comenzó otra vez. Los ruidos, los rasguños, el olor. Una noche se asomó por la ventana y vio no uno, sino 3 pares de ojos rojos brillando en la oscuridad. 3 criaturas, todas mirando hacia su casa, todas esperando. Las últimas palabras del guay resonaban en su mente. «Somos muchos. Siempre hemos estado aquí. Siempre estaremos». Daniel comprendió entonces la horrible verdad. No había escapatoria. Podía vencer a 1, tal vez a 2, pero nunca terminaría. Los guay eran parte de la selva, parte de la tierra, parte de Yucatán desde tiempos antiguos. Y él había despertado su ira. Esa noche fue la última vez que alguien vio a Daniel. Su casa fue encontrada vacía, con la puerta abierta. Había señales de lucha, pero no había sangre, no había cuerpo. Solo marcas en la tierra que se adentraban en la selva. Marcas de algo que arrastraron hacia la oscuridad del monte. La gente del pueblo no habla mucho del tema. Pero cuando cae la noche, cuando la oscuridad cubre todo y la selva cobra vida con sonidos extraños, todos cierran bien sus puertas y ventanas. Y si escuchan aullidos a lo lejos, esos aullidos que no suenan como de ningún animal conocido, simplemente se persignan y rezan para que los guay no vengan por ellos. Porque en Yucatán, en esos pueblos donde la civilización apenas toca los bordes de la selva antigua, hay cosas que nunca murieron, cosas que nunca morirán. Y los guay están entre ellas, esperando en la oscuridad, buscando a su próxima presa. La casa de Daniel sigue ahí, abandonada. Nadie quiere vivir en ella. Y en las noches sin luna, los que pasan cerca juran escuchar voces que vienen de adentro. Una voz que susurra un nombre, una y otra vez. Daniel, Daniel. Pero Daniel nunca responde, porque Daniel ya no está.